Sheinbaum viene de un origen mixto, porque de un lado ha sido una mujer activista en lo político, pues prácticamente desde que fue universitaria, ¿no? Fue líder estudiantil y luego, hay que decirlo también, muy cercana al zapatismo. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Del otro lado, es la hija de una mujer científica, ella misma una científica bastante robusta. Sus estudios en California pues justamente se centraron en entender desde el punto de vista científico cómo dotar de energía, sobre todo eléctrica y luego energía limpia a las sociedades. Quiero subrayar el hecho de que ella integra el Panel Internacional Intergubernamental de Cambio Climático y que explica su militante decisión en favor de la transición energética y la transición ecológica de México hacia lo renovable en general, y podemos decir en el contexto de transiciones mundiales. Hay que entender de dónde viene Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo, su padre estuvo en el Partido Comunista, y algo que para entender es que, por ejemplo, cuando ella era muy joven iba con su madre a la prisión de Lecumberri, que era en donde el régimen del PRI había enviado, por ejemplo, a líderes estudiantiles, y ella los iba a visitar con su madre. Entonces, algo para también entender un poco, porque se piensa que el origen en la política sucede cuando tienes un cargo o ostentas un cargo público, y no hay tal cosa como esa, solamente que se hace tangible ese sentir político. Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía 6 años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, entonces era maestra del Politécnico. Entonces esa dualidad, digamos, entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad, y al mismo tiempo este sentido de académico, científico, pues fue donde yo crecí. La política de México es machista de alguna manera a nivel cultural, pero se han dado avances notables en los últimos años para brindar mayor espacio para las mujeres, y eso lo ha captado muy bien Claudia Sheinbaum. En el año 2015, efectivamente, ella va a ser jefe delegacional de la delegación de Tlalpan. Sin embargo, para el periodo 2017, justo un poco antes de ella renunciar y empezar a hacer la campaña para la jefatura de la ciudad, en ese momento va a ser el terremoto en México en el año 2017, y se va a derrumbar un colegio, el colegio Repsamen, que además va a estar involucrada Sheinbaum, y en esto va a tener, digamos, un poco como una carga, una sombra. El edificio del colegio Repsamen, que se desplomó durante el terremoto aquí en México. Esta es una escuela que colapsó en horas de la tarde poco después del sismo. Esta tragedia es muy dolorosa, lo más doloroso. Se cayó todo lo que es la dirección. También se cayó secundaria. Tomé la mejor decisión de mi vida, que fue no irme por la izquierda, que fue donde se cayó todo primero. No sé ni cómo me salvé. Ese derrumbe ha estado bajo investigación por posibles violaciones a los códigos de construcción. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
la plataforma con la que se presentó en las elecciones es una plataforma vocalmente muy restringida, porque no podía perder ni un centavo del capital político que Andrés Manuel López Obrador le había entregado. No es que no quisiera pelearse con el presidente, cosa que también es cierto, pero no quería pelearse con nada de la base electoral López Obradorista. Ella vende una izquierda mucho más moderna, una izquierda mucho más europea. Hay unas agendas distintas a las de AMLO. Por ejemplo, su agenda puede ir más por el tema de los derechos humanos, el ambientalismo, la diversidad sexual, que no necesariamente arropan lo que AMLO representa. Entonces, si bien sostiene los transversales de partido, si hay unas diferenciaciones que de alguna forma no la hacen ver como un gobierno populista, sino que posiblemente pueda llegar a verse como un gobierno que se vaya más por lo socialdemócrata. Fue una campaña que fue de menos a más, ¿no? Se le cuestionaba mucho a Sheinbaum al inicio su carisma, por ejemplo, digamos, es una mujer, digamos, muy seria, y se hubiera esperado de pronto una mujer más carismática, bueno, después de López Obrador, que es un tipo como que tiene un liderazgo muy marcado y que es muy reconocido en México. Nosotros miramos digamos, quienes estaban también de candidatos, de candidatas, hicieron reuniones en universidades, en espacios mucho más cerrados, ¿no? Mientras que en el caso de Sheinbaum se volcó sobre el pueblo. La campaña de sus contrincantes fue distinta. Algunos buscaban más desde las emociones, centraron mucho en el cuestionamiento a Manuel López Obrador, porque la veían como una continuación del mandato de Manuel López Obrador, cuando ella estaba buscando marcar las diferencias, ¿no? Y lo otro es que algunos fueron cuestionados, algunos de sus contendores, por temas de corrupción. Entonces ella, de tener la posibilidad de separarse de los temas de corrupción, también le ayudó muchísimo. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esa contundencia expresiva de los resultados electorales en 31 de los 32 estados representa un respaldo al éxito electoral y de comunicación social, de propaganda. Hay dos señales muy importantes que entrega el pueblo mexicano, ¿no? Primero, de alguna manera, siempre se pensó que este era casi un plebiscito a la gestión de Manuel López Obrador. Hay un apoyo a la gestión, ¿no es cierto?, de la cuarta transformación que busca desarrollar Manuel López Obrador, y también una señal de que era momento que ya por primera vez una mujer asumiera la conducción del país. Entonces, esas dos fueron las principales señales. No es que vayamos a ver a una Claudia Sheinbaum traicionando al observador, como se ha dicho, ni plegándose a él, pero sí evolucionando desde donde está hacia donde quiere estar, es decir, hacia lo que puede ser ella. No puede leerse como una ruptura, sino como una continuidad, aunque es importante leer lo que ocurrió. Si lo miramos nosotros, fueron cerca de 36 millones de votos, es decir, hubo una brecha entre la primera candidata y la segunda de más o menos 20%. Esto sí que es paradigmático, en contraste incluso con las elecciones anteriores de López Obrador. Me parece que tiene buen ambiente porque las personas que está eligiendo para su gabinete, en efecto, se antojan, déjame llamarlo así, de buena catadura. Es decir, son personas con experiencia que o bien tienen ya ejercicio de gobierno local o lo tienen a nivel nacional, que tienen buena reputación, que están lejos en su trayectoria de haberse corrompido y en ese sentido también de ser expertos en sus materias. Mientras persistan las desigualdades va a haber violencia. Y en el caso de las mujeres es igual. En el caso de los grandes derechos de las mujeres es lo mismo. No porque haya un movimiento conservador que esté en contra de los derechos de las mujeres, nosotros nos vamos a callar. Al contrario, hay que decirle a las jóvenes, sigan luchando, qué bueno. Porque nunca más calladita te ves más bonita, nunca más. Nunca más.
El hecho de que México tenga la primera presidenta mujer es fundamental. Ella plantea en gran medida continuidad a un proyecto que se espera desarrolle una cuarta transformación, pero también plantea una mirada distinta, una percepción distinta de hacer política que el mismo Manuel López Obrador. Es necesario desarrollar procesos de cambio profundo en México, ¿no? Sobre todo en la lógica de un país que es muy conocido por su posición machista, ¿no? Y que esto que significa su llegada al poder, junto con lo que decía que este desarrollo ya de apertura a través de una política exterior feminista, genere un cambio sustantivo para el conjunto de las mujeres de México, ¿no? Aterrizar mucho los cambios desde una perspectiva femenina. Y esa es la expectativa que hay desde la ciudadanía. Para México es muy importante justamente por esta tradición muy androcéntrica, ¿no? Muy centrada en hombres líderes de partidos políticos hasta, digamos, los presidentes de la República. El rol de una mujer, como el de Claudia, en un país con unas situaciones tan convulsas de violencia, de pobreza, de inestabilidad económica, sin lugar a dudas pueden llegar a representar lo que no necesariamente se puede evaluar desde el género. Y esto por ahí no estén muy de acuerdo algunos. Yo creo que más bien lo que podríamos ver es cómo el estilo de gobierno puede llegar a generar una personalidad y carácter de gobierno. Claro que es importante, es la primera mujer en el gobierno mexicano, pero hay que ver qué prevalece más. Yo creo que más bien lo que va a prevalecer es de lo que fue hecha desde el principio, que es justamente estas convicciones muy sólidas con la vulnerabilidad. Ella prometió la política del cuidado. La política del cuidado no es un discurso, es un cambio de la economía del cuidado. Si asumimos que la economía son recursos humanos, recursos económicos, ¿no? Tecnológicos, los recursos humanos en nuestro país, que son uno de los 3 elementos principales de la economía, están bien mal distribuidos, porque nosotros los hombres nos llevamos casi todo. Nuestras neuronas, la verdad, cobran más que las neuronas de ellas. Y lo que nos convendría es que las neuronas de las mujeres, 100,000 millones de conexiones neuronales por mujer, entraran a la economía. Es decir, ganaran por su trabajo. No importa que cuiden un adulto mayor o que sean presidentes de la República, pero que en efecto los ingresos no sean tan distintos y las oportunidades permitan que esa fuerza de recurso humano sea parte central de la economía mexicana. ¿Cómo recibe México a Claudia Sheinbaum con 127 millones de mexicanos, de los cuales cerca de 46 millones son pobres? Y ha sido una relación incluso con la población de España. ¿Cómo la recibe con 9 millones de mexicanos que están en extrema pobreza? Esto quiere decir que ni siquiera pueden comer los 3 platos del día. La recibe con 49 millones de personas que se encuentran en una variable muy crítica que se llama pobreza laboral. Esta variable quiere decir que por más de que yo trabaje no puedo sostener el costo de la canasta básica. La recibe con un México que no logró lo que AMLO dijo, que iba a tener un sistema de salud similar al de Dinamarca, lo cual es muy extraño porque 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la sanidad. Hay tal vez un punto que sería muy complejo, a lo cual se va a tener que enfrentar Sheinbaum, y va a tener que ser el tema fiscal. Los programas de gobierno de López Obrador han sido muy costosos en términos de recaudación, pero también de distribución fiscal. Y esto va a generar unas presiones muy importantes a futuro, además porque las estrategias y los planes de gobierno de Sheinbaum van a necesitar un importante recaudo fiscal. Gobernar es tomar decisiones. Hay que tomar la decisión y asumir las presiones que se pueden generar a partir de esa decisión que se está tomando. Nosotros tenemos 100 policías en la cárcel y muchos de ellos mandos, porque encontramos que había colusión con la delincuencia. Lo que se esperaría a nivel nacional
es que pueda seguir con esta lucha que ha comenzado desde López Obrador directamente contra hoy día las organizaciones criminales de narcotráfico, pero tal vez una de sus estrategias es ir directamente a las causas, como se ha señalado, es decir, no combatir directamente a través del uso de la fuerza, sino también sobre los mecanismos o las causas que dan origen a estos tipos de organizaciones criminales. Las medidas enunciativamente son medidas militares, porque había un proceso de militarización. En lugar de ser efectiva en la represión del delito, lo que produjo fue una corrupción y más muertes. Este modelo de intervención de lo militar en asuntos internos que corresponden a intervenciones policiales, no son solo policiales, sino que son nuevas amenazas no militares a la seguridad de los estados. Uno es el tema de atacar la acción de la delincuencia y los principales caldos de cultivo de la delincuencia organizada, que son las pobrezas, las dificultades, ¿no es cierto?, las diferencias sociales, en un país que según la última encuesta se han marcado de manera más destacada las asimetrías sociales. Y hacer cambios sustantivos también en el tema judicial, porque muy distinto es que uno afecte la delincuencia, trabaje con las policías, pero ¿qué pasa cuando son condenados? Se llegan a ser condenados, ¿cómo se afecta a a organismos jurídicos que están acusados de estar muy corruptos, ¿no?, de estar afectados por la corrupción? Va a ser clave. Sin lugar a dudas, ella tendrá que hacer algo que AMLO nunca hizo, que es el gobierno con la oposición. Entiende Claudia Sheinbaum que Estados Unidos es fundamental, ¿no? Es condicionante de gran parte de la política exterior, de la política económica de México y bueno, enfrentan desafíos comunes. Los intereses mexicanos respecto a los Estados Unidos están bien claros en dos medidas que son importantes. La primera, que el gobierno mexicano, dentro de la vigencia de los acuerdos con Estados Unidos, ha modificado el poder tener empresas descentralizadas. Y por otro lado está la migración y la presencia humana, política y cultural de los mexicanos en más de 40 millones en los Estados Unidos. En términos políticos, hay un acercamiento muy importante, en cual incluso esto ha sido muy polémico para López Obrador, y es en materia migratoria. Podríamos decir incluso que la frontera de Estados Unidos se corrió un poco más de 1000 kilómetros de su frontera tradicional hasta el estado de Chiapas, ¿no? De tal manera que hoy México es una frontera que ha hecho muy complicado el paso fronterizo para todos los migrantes de Centroamérica y en general de América del Sur que intentan llegar a Estados Unidos. En este sentido, frente a las relaciones exteriores con Estados Unidos, lo que encuentro es una lógica de mayor estabilidad jurídica. Muy posiblemente se continúen ese tipo de estrategias migratorias y en materia política sí es posible que hayan discrepancias o que posiblemente hayan tensiones, pero no lo veo como algo que pueda cambiar el rumbo drástico de las relaciones bilaterales. No se ve de manera muy concreta como una mención directa de América Latina va a ser este socio estratégico. Tampoco parece que hay unos cambios muy significativos en la política exterior, por ejemplo, con países como Colombia, Venezuela, Perú, también El Salvador. Entonces no hay como una directriz muy clara. Una, trabajar con los gobiernos con respeto que no ha tenido de manera clara el presidente saliente. En segundo lugar, ver cómo funcionan los grupos en el mundo multilateral. En tercer lugar, están los órganos latinoamericanos. ¿Cuáles van a ser más importantes para la presidenta de México? ¿La Alianza del Pacífico o esta coalición de estados que han estado ideológica y políticamente en la línea del socialismo del siglo XX o de los representantes
que confluyen en esa línea, ¿cuál va a ser más importante? Es posible que ella fortalezca espacios de discusión regional más progresistas como CELAC u otros espacios que tienen este tipo de tendencias. Y una de las cosas que también habría que revisar es de qué manera puede llegar a sostener relaciones que puedan no perjudicar su relación con Estados Unidos, pese a no estar en la región. Tienen una identidad latinoamericana que quieren profundizar a partir de que permanentemente hay un cuestionamiento por la cercanía que tienen con Estados Unidos, pero es un país que es vecino y que condiciona gran parte de su política exterior. Entonces, lo que ella tiene continuidad en ese sentido de entender que América Latina es fundamental, que hay preocupación por ciertas divisiones estructurales que se están produciendo y por las dificultades que ha tenido que enfrentar América Latina en los últimos años, ¿no es cierto?, en un escenario de policrisis. Apoyo a la presidenta electa porque nos va a representar. No se tenía un presidente, en este caso, por primera vez en la historia de México, una mujer que cuente con tanta legitimidad. Nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos. Si algo diferenciaría a lo que hizo ya López Obrador respecto a su programa es su mayor énfasis, por lo menos en temas económicos, lo que tiene que ver con su relación con Estados Unidos y todos los procesos de relocalización productiva. Si ella tomase una decisión de cambiar de rumbo, estaríamos especulando ahorita sobre si pudiese cambiar de rumbo. Lo que está declarado y lo que está en marcha es un conjunto de inversiones. Hablemos de política pública de Estado, en la modalidad de intervencionismo de Estado y de empleo de recursos públicos para activar la economía y para prestar servicios básicos a los ciudadanos en distintos niveles. Me parece que esa es la línea de caracterización. No solamente mira los grandes trazos de la política, no solamente dicta línea y dicta discurso, le gusta estar en el último de los detalles. Luego es muy incómodo para sus subordinados porque los meten problemas, pero esto es parte de su personalidad. Pone la lupa en todo. Entonces vamos a tener en efecto un buen equipo, pero alguien con una supervisión muy rigurosa en cada uno de los detalles. Podemos decir que somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible, que hemos convertido el miedo en la esperanza, el odio en el amor, el desánimo en voluntad, la frustración en confianza y el voto, la unión y la voluntad popular